Buenas noches muchachos, veo que hay unas dudas con este punto 9, que es muy similar al que trabajamos en clase. Vamos a mirar la primera parte del punto 9, lo que hace es una venta de ordenadores que se representan por unas demandas y suponemos que las variables son idénticamente distribuidas mediante una distribución de Poisson con un lambda igual a 2 y tenemos tres estados desde 0 hasta 3 y aquí lo que nos habla es de que se hace un pedido, una política de inventario. Si es menor de 2 unidades, se efectúa una reposición de pedido. En caso contrario, no se supone que no se hace ningún pedido. Entonces, primero nos piden una expresión que permite evaluar iterativamente las variables aleatorias de x sub t. En ese caso, debemos tener en cuenta lo que hablábamos en la primera explicación. Primero, mirar si x sub t, que es el estado inicial, este de acá, es igual a 0, digo el máximo, que en este caso lo máximo que yo puedo pedir es 3 menos dt más 1, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo ahí. En ese momento, miramos el otro, el máximo de x sub t a un estado de t más 1, si x es mayor o igual a 1. Para eso usamos una distribución de Poisson, donde a la menos lambda, lambda a la x, sobre x factorial. Acá ya tengo las probabilidades calculadas en Excel, entonces acá tenemos cuando lambda es cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2, y aquí están las probabilidades acumuladas. Eso es básico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Siguiente punto que nos dice que construya la matriz de transición para demostrar que es un proceso de Markov, por supuesto. Entonces tenemos la probabilidad de que un estado inicial 0 a un estado futuro 0, de un estado inicial 0 a un estado futuro 1, un estado inicial 0 a un estado futuro 2 y un estado inicial 0 a un estado futuro 3. Bajo ese orden de ideas, pues así construimos la matriz de transición. Recuerden que la matriz de transición tiene en estas distribuciones de inventarios mediante canales de Markov tiene unas particularidades. Esta probabilidad, por ejemplo, 0,0 se calcula. Lo que me representa la probabilidad 0,0 es que hubo una demanda en la semana superior a 3 unidades, que quiere decir que a comienzo de semana, ¿cierto? El sábado yo hice un pedido de 3 unidades y que al final de la semana también volvieron y se vendieron las 3 unidades, lo que representa que esa es una probabilidad de que la demanda fue mayor a 3 unidades. Por consiguiente, es igual a 1 menos la sumatoria, 1 menos la probabilidad de que la demanda hubiera sido menor o igual a 2, ¿sí? Porque vamos a hallar el complemento. Lo que queremos hallar es la probabilidad de que la demanda hubiera sido mayor o igual a 3. En Poisson las probabilidades son acumuladas de menor a mayor. Entonces, bajo esa estructura yo digo que eso es el complemento, como todas las probabilidades suman 1 es igual a 1 menos la sumatoria de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1 más las probabilidades de que sea 2. ¿Sí? Y eso pues me da 0,3223. Ahora voy a hallar estas probabilidades que va a resaltar en color amarillo. Para eso voy a usar la fórmula iterativa que está acá, que voy a decir 3, que es el máximo, menos el estado futuro. Entonces voy a decir, pasar de 0 a 3 va a ser igual a la probabilidad de 3 menos 0. 3 menos 3, discúlpenme, va a ser igual a la probabilidad, pasar de 0 a 3, voy a calcular esta probabilidad de 0 a 3, va a ser igual a la probabilidad de 3, que es el máximo, ¿sí? Menos el estado futuro que yo voy a pasar, que es a 3. Entonces, pasar de 0 a 3 es igual a decir a la probabilidad de 3, que es el máximo, menos el estado futuro, que es 3. 3 menos 3 me da 0, entonces eso va a ser igual a la probabilidad de que sea 0. Ahora voy a hacer lo mismo con pasar de 0 a 2. Voy a calcular la probabilidad de 0 a 2. Va a ser igual a 3, que es el máximo, menos el estado futuro, que es 2. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de 0 a 2 va a ser igual a la probabilidad de 3 de la probabilidad de la resta entre 3 menos 2, que en este caso es igual a 1. Y vamos a ponerla acá. Y la última es la probabilidad de 3 menos 1, que es igual a 2. Y acá va a estar esa probabilidad. Bueno, ahora vamos a calcular estas probabilidades, que son muy similares a la del 0,0. Lo que me está representando acá, que es pasar de un estado 1 a un estado 0, quiere decir que los ordenadores que yo vendí al comienzo de semana
tenía una unidad y que por consiguiente fue superior la demanda a 1. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor a 0. 1 menos la probabilidad del anterior, que es 0. Esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea 0, de que sea 1. Disculpenme acá, voy a poner igual a 1 menos la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 0, o sea, la probabilidad complementaria. Y el último va a ser igual a 1 menos, quiere decir que tenía 3 unidades en el inventario y la demanda fue mayor porque me quedé sin ninguna. Es la probabilidad de que sean menores o iguales a 2. En este caso pues ya está acá la probabilidad acumulada. Esta probabilidad me representa la sumatoria de la probabilidad que sea 0 más la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 2. Acá lo voy a abreviar un poco, pero es igual, pueden hacerlo y comprobarlo manualmente. Acá para el resto de probabilidades voy a decir, miren, este es mi estado inicial, x sub t, y voy a ir a un estado futuro, x sub c más 1 o dt más 1. Entonces voy a decir, ojo con esto, x sub t menos dt sub t más 1, que es el estado futuro, o sea, el estado inicial menos el estado futuro va a ser igual a 0. Entonces, la probabilidad de ir de 1 a 1 es la probabilidad de que sea 0. La probabilidad de pasar de tener un ordenador a tener dos ordenadores va a ser igual a 1 menos 2. La probabilidad de 1 menos 2 sería la probabilidad de menos 1. Eso no es posible, por consiguiente 0. Y igualmente con esto la probabilidad de 1, esto va a ser igual a la probabilidad de la diferencia entre 1 menos 3, que es menos 2, como es negativo, también no puede ser posible, eso es 0. Voy con el siguiente. La probabilidad de ¿qué? De la diferencia entre 2 menos 1. Entonces 2 menos 1 me da 1, entonces acá va a ser la probabilidad de que sea 1, que lo tengo acá calculado. La probabilidad de que sea 2 menos 2, esa es la probabilidad de que sea igual a 0, entonces lo voy a calcular, lo tengo calculado acá, entonces eso es. Y la probabilidad de 2 menos, de la diferencia entre 2 menos 3 es menos 1, por consiguiente eso no se puede, es 0. La probabilidad de que sea 3, se pase de tener 3 cámaras a 3 ordenadores, discúlpeme, a un ordenador es igual a la diferencia, la probabilidad de la diferencia entre 3 menos 1, que sería 2, eso sí es posible. Entonces lo voy a calcular, lo tengo calculado acá, 2. Ahora, la probabilidad de pasar de tener 3 a 2 es como tener la probabilidad de la diferencia entre 3 menos 2, que es igual a 1. Pues acá va a estar 1. Y la probabilidad de tener 3 cámaras y seguir teniendo las mismas 3 cámaras va a ser 3 menos 3, 0, entonces la probabilidad de que sea 0. Y esa es nuestra matriz de transición, ya construida con esos elementos. Ya teniendo planteada la matriz de transición, pueden hallar el tiempo de ir de 3 a 0 en un paso, de 3 a 0 en un paso, con la fórmula que hablábamos la última clase.